Estimados estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEPREVI, ante todo reciban el cordial saludo de nuestro director, el doctor Pedro Vázquez García, y quien les habla, el docente Jorge Vila Castillo, quien desarrolla la asignatura de literatura. En esta oportunidad justamente empleando el uso de la tecnología, vamos a desarrollar la clase de la unidad 15, lo que es poesía hispanoamericana. Y para ello voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Diapositivas que ustedes pueden visualizar, ¿sí? Y justamente el título dice Unidad 15, 2019, el ciclo es C, y el tema es poesía hispanoamericana. Y antes de eso, justamente empezamos con esa palabra que dice llamada vanguardismo. Ya como ustedes muy bien saben, y hemos visto anteriormente en otra unidad, la unidad 11, ¿sí? Vanguardismo, el vanguardismo surge en la segunda década del siglo XX, y esta poesía hispanoamericana justamente se desarrolla en esa etapa, en esa época. Ahora, cuando el vanguardismo se desarrolla en Europa, nosotros sabemos muy bien que se desarrolla en Europa en el año de 1909, a través del primerismo, que viene a ser el futurismo, el manifiesto del futurismo de Filippo Tommaso Marinetti. Y bueno, ese ismo que se desarrolló no fue el único. También de ahí se desarrolló el expresionismo, el existencialismo, el cubismo, el ultraísmo, el surrealismo, el impresionismo, se desarrolló el negrismo, inclusive también se menciona, ¿sí? Y por ahí vamos a ver un ismo que es propio también inclusive de América, que es el creacionismo. Bueno, de estos ismos justamente que estamos mostrando ahí en la diapositiva, como ustedes pueden visualizar, justamente el surrealismo es el ismo que más va a influenciar en América Latina. Y por supuesto, cuando el vanguardismo llega a América, nosotros vemos que viene con sus características más importantes que nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, el uso del verso librismo, el empleo de un lenguaje metafórico, la ruptura gramatical, la tensión emocional y hermetismo en el contenido del mensaje, la creación de forma y fondo, inclusive vemos el desarrollo de caligramas, ¿sí? Y justamente ahí les coloco, ¿no?, que estas características ya han sido desarrolladas en la unidad 11, cuando vimos vanguardismo peruano, por supuesto a través de nuestro compatriota, yo digo siempre amigo, César Vallejo. La otra diapositiva que vamos a ver justamente es un feedback, como dice ahí, la retroalimentación sobre la unidad 11. Vimos y conversamos sobre César Vallejo, como nosotros sabemos, él tuvo tres etapas, ¿no? Dos etapas, por así decirlo, literarias, y una adicional que fue más que todo ideológica. Una de las etapas literarias fue el modernismo, la otra etapa fue el vanguardismo, y más a él se le conoce como un poeta vanguardista, pero también desarrolló una poesía de tendencia social, ya debido a ello a la influencia que tuvo cuando él viajó a Rusia, como ustedes muy bien saben. Bueno, su temática, sus obras, estaba vinculada al dolor, a la preocupación justamente que él tenía sobre el destino del hombre, cuestiones sociales, como el tema de la orfandad, la nostalgia por la niñez, ¿no?, por el tema de la miseria, la pobreza que él también veía en su entorno social, ¿no? Y las obras justamente que desarrolló él, que son obras de tendencia modernista, como los heraldos negros, por ejemplo. Después vemos Trilce también, pero ya una tendencia vanguardista. Inclusive recordemos, ya que estamos viendo el tema de feedback o retroalimentación, mencionamos de que la obra Trilce fue escrita cuando él estuvo en prisión. Y estuvo en prisión por un hecho, como ya hemos mencionado en clase, ¿sí?, los docentes de la asignatura, por un hecho que él no cometió, pero fue acusado. Y bueno, estando en la cárcel, en prisión, él escribe justamente ese poema Trilce, que en realidad no se llama Trilce, sino se llama Cráneos de Bronce. Y ya luego lo publica con ese título, ¿no?, Trilce. Bueno,
Después encontramos poemas o poemarios póstumos, como Poemas Humanos, España, Parta, Mies Cáliz, que son publicados por un amigo como Raúl Porras Barrenechea y también por parte de su esposa, Georgette Philippa. Bueno, son obras en el aspecto lírico, porque recordemos que él también tiene dramático, como Lockout, Los Hermanos Colacho, tiene obras en expositivo, como Rusia en 1931, El arte y la revolución, y también narrativo, novela, su novela de tendencia social, de aquella vivencia que le tocó a él justamente, eh, digamos, laborar en ese ambiente de la mina, ¿no? Y en Quirubilca, y le llamó el tungsteno a esa novela. Y también encontramos Fabla Salvaje y en el cuento póstumo como Paco Yunque. Y bueno, él es César Vallejo, él es parte de esa poesía vanguardista justamente que el día de hoy vamos a conversar, estamos desarrollando. Y mencionar ahí justamente que Vallejo forma parte de esa vanguardia peruana, ¿no? Junto con otros como Carlos Fernando de Amat, como el mismo César Moro, Alfredo Quipes Asín, el mismo Martín Adán, Rafael de la Fuente Benavides, entre otros. Bueno, esa es parte de la retroalimentación que siempre hacemos en clase, los docentes de la plana de literatura, y aquí uno de esos aspectos, ¿no? Por desarrollar. Bueno, recordemos, si seguimos hablando de las características también de esta vanguardia en poesía, hay que recordar que se desarrolló dos tipos de poesía. Una poesía pura, sin compromiso social, simplemente una cuestión romántica, por así decirlo, ¿sí? Y encontramos ya al chileno Vicente Huidobro, quien justamente es el que va a desarrollar ese ismo originario de América, que se llama creacionismo. Y encontramos a Pablo Neruda, que vamos a hablar más adelante, y también a Jorge Luis Borges, como ustedes muy bien saben, él es el maestro de la literatura fantástica, del cuento fantástico, inclusive se menciona también así, pero aparte de tener cuentos o obras narrativas, por así decirlo, también tiene obras expositivas y también tiene obras líricas. Si no recordemos ficciones, el Aleph, el Libro de Arena, el Informe Brody, entre otros. Y por supuesto también mencionar que no solo se desarrolla esa poesía pura, sino también una poesía social. Y encontramos ahí a Pablo Neruda, otra vez, ¿sí? Y encontramos a Nicolás Guillén, justamente el cubano Nicolás Guillén, y el istmo que él desarrolló se llamó negrismo, donde justamente él protesta contra la discriminación de las personas de color, ¿no? Contra los negros, como le llamaban de esa manera. Ahora el término es afroamericano, se le dice, ¿no? Y las obras que él desarrolló, Nicolás Guillén, son Motivos del Son Gorocosongo, por ejemplo, encontramos ahí. Y entonces mencionamos que hay dos tipos de poesía, ¿no? Poesía pura, poesía social. Y recordemos, ya hemos feedback también la retroalimentación en la unidad 12, cuando hablamos de las generaciones, ¿no? De las generaciones, ¿sí? Vimos nosotros ahí que había una poesía pura, poesía social, que justamente se desarrolló de 1945 a 1955. Estamos hablando aquí en el Perú. Y que recién se van a fusionar con una necesidad a partir del 60. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso lo vimos en la generación del 50, que también se desarrolló en el 60, en el 70. ¿Por qué? Porque vemos la influencia justamente del vanguardismo en esas generaciones también que hemos desarrollado ya. Bueno, hasta ahí tenemos las características más importantes, ¿sí? Ahora vamos a mencionar los representantes. En cada país de América, Latinoamérica, por así decirlo, también porque hay países latinoamericanos ahí, encontramos, por ejemplo, en México a Lee Chumacero, ¿sí? Una de sus obras más importantes se llama Páramo de Sueños. Encontramos a José Emilio Pacheco, también a Rosario Castellanos, a Oscar Becerra y por supuesto a Octavio Paz, de quien vamos a hablar al final de estas diapositivas, casi al final de estas diapositivas. Encontramos en Colombia a Álvaro Mutis, un representante muy amigo de Gabriel García Márquez, que ustedes ya hemos hablado en la unidad 14 en narrativa hispanoamericana, justamente amigo del premio Nobel, ¿no? Colombiano de 1982, conocido como el Gabo, Gabriel García Márquez.
Álvaro Mutis, poeta importantísimo que contribuyó inclusive en la obra de Cien años de soledad. Bueno, en Ecuador también encontramos a Jorge Enrique Adón, ¿sí? Un representante de la poesía de ese país. En Venezuela a Juan Liscano, en Cuba a José Lezama, y por supuesto también a Nicolás Guillén, que hemos mencionado al inicio, desarrollando una poesía de tendencia social. En Nicaragua encontramos a Ernesto Cardenal, poeta, político, ensayista, escultor, ¿sí? Que inclusive fue, digamos, vetado por el mismo Papa, Juan Pablo II, ¿sí? Y bueno, él siempre estuvo en contra de la desigualdad, por así decirlo, ¿sí? Sus obras más importantes tenemos epigramas y salmos. En Chile encontramos a Enrique Lin, encontramos a Nicanor Parra, quien desarrolló la llamada poesía conversacional. Una de sus obras justamente se llama Poemas y Antipoemas. Y por supuesto, tenemos que mencionar aquí a la primera chilena en obtener el premio Nobel, en 1945, Lucila Godoy Alcayaga, cuyo apelativo es Gabriela Mistral. Una de sus obras es Tala, y la otra que he colocado justamente en diapositiva es Desolación. En Argentina encontramos a Juan Gelman, encontramos a la poetisa Alejandra Pizarnik, una de sus obras más importantes de ella, Árbol de Diana. En Uruguay a Juana de Barboru, con su obra Raíz Salvaje. Ahí encontramos representantes en Latinoamérica y América, por supuesto, que han destacado en cada uno de sus países de origen. Y por supuesto el Perú no se queda atrás, tenemos varios representantes. Vamos a recordar un poco aquí cuando hablamos de Carlos Germán Belli, Jorge Eduardo Gelson, Blanca Varela, por ejemplo. Ellos son integrantes de la generación del 50, lo vimos justamente cuando desarrollamos esa unidad. Y encontramos ahí, por ejemplo, de Carlos Germán Belli, la obra O Hada Cibernética, de Jorge Eduardo Gelson, o la obra Reinos, de Blanca Varela, las obras Ese puerto existe, y la clásica obra de Blanca Varela que conocemos, Canto Villano. Son parte de la generación del 50. También encontramos ahí algunos integrantes de la generación del 60, como Antonio Cisneros, su obra justamente Canto ceremonial contra un oso hormiguero. Encontramos a Rodolfo Inostroza con su obra Contra Natura. Ellos dos son integrantes de la generación de 60 en poesía, porque cuando hablamos de la generación de 60, nosotros en la unidad 14 justamente mencionamos a Mario Vargas Llosa, que era iniciador del boom. En la unidad 13 mencionamos justamente en la generación de 60 también a Mario Vargas Llosa, pero solo a él en el aspecto de la narrativa. Pero también, claro, otros géneros que él ha desarrollado. Y bueno, ellos en poesía han destacado a Antonio Cisneros y Rodolfo Inostroza. También encontramos en el Perú, en la generación del 70 ya, a Jorge Pimentel. Justamente es nuestro representante, poeta villamalino, fundador de un movimiento que trascendió no solamente aquí en Lima, sino en provincias, y por qué no decirlo, trascendió fronteras. Fue a México, fue a España, a difundir justamente la poesía que desarrolló este movimiento llamado Hora Cero, ¿no? O Hora Cero, como dicen algunos. Y la obra que él desarrolló es Kenacort y Valium 10, un poemario muy interesante, ¿sí? Justamente donde se aprecia toda esa vanguardia que, que es parte de ese momento, ¿no? En Latinoamérica. También encontramos su compañero, fundador también, Juan Ramírez, fundador del movimiento Hora Cero también, cuya obra, un poema llamado Vida Perpetua. También encontramos a Enrique Brasi, fundador también del movimiento Hora Cero. Ellos son también integrantes por su obra En los extramuros del mundo, un poemario también interesante. Carmen Ollé, fundadora del movimiento Hora Cero, su obra Noche de Adrenalina. ¿Sí? Y José Watanabe también es villarrealino y una de las obras importantes del álbum de familia. Y los que hemos mencionado, de Jorge Pimentel, Juan Ramírez, Enrique Verástegui, Carmen Ollé, José Watanabe, son integrantes de la generación del 70, por ejemplo, en poesía, ¿sí? Bueno, ellos son los poetas peruanos, ¿sí? Ahora, vamos a ver justamente a los fundadores de esta poesía hispanoamericana. Estos fundadores que encontramos aquí, por ejemplo, encontramos a César Vallejo, a Vicente Huidobro, a Octavio Paz y Pablo Neruda. Todos ellos son influenciados por el istmo del
llamado surrealismo. Y recordemos que el surrealismo se desarrolló en Francia justamente a través de este personaje llamado André Breton, quien es influenciado a su vez por una corriente psicológica llamada el psicoanálisis, donde el desarrollo de su poesía, de sus obras literarias, es en base a la llamada escritura automática, que se produce por el inconsciente, por los sueños, por los deseos reprimidos, y ahí la influencia del psicoanálisis. Ahí encontramos a César Vallejo, a Vicente Huidobro, a Octavio Paz y Pablo Neruda. Bueno, César Vallejo ya hablamos, ya en una unidad, en la unidad 11, y así un momento hicimos de feedback al respecto. Con Vicente Huidobro, bueno, recordar que él justamente desarrolló ese ismo llamado creacionismo, que es el ismo originario de América. Su obra más importante es Altazor, y Octavio Paz vamos a hablar al final, y a continuación vamos a hablar sobre Pablo Neruda. En realidad, ese es su seudónimo, porque él se llama Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Ahí hay un lapsus, voy a corregirlo de todas maneras, ¿sí? He puesto Ricardo Reyes, debe ser Neftalí Reyes Basualto, ¿sí? Bueno, recordemos que recibió el premio Nobel en 1971, murió tan solo a los 2 años después de recibir el premio Nobel, en circunstancias penosas se dice, porque él le afectó mucho la muerte de Salvador Allende, quien fue su amigo y también, por supuesto, compañero del partido político, ya que ellos dos integraban el partido de izquierdas, Partido Socialista en Chile. Y inclusive se menciona una anécdota al respecto que Pablo Neruda era voceado para que él sea el presidente de Chile, candidato a presidente de Chile. ¿No? Sin embargo, él le cedió su lugar a Salvador Allende, y Salvador Allende va a ser elegido como presidente de Chile. Y por ese gesto de desprendimiento, de darle la oportunidad a Salvador Allende le da, como se dice, el cargo de diplomático. Él va a empezar a viajar por el mundo, que es lo que le gusta mayormente a los que desarrollan literatura, ¿no? Viajar por el mundo, conocer otros pensamientos, otros paisajes, conocer otra forma de vida, ¿sí? Y bueno, Pablo Neruda fue uno de esos poetas que justamente desarrolló ello. Ahora, sus obras justamente están vinculadas a las etapas que él desarrolló. Recordemos primero, antes de las obras, hay un libro de memorias que se llama Confieso que he vivido. Es un libro de memorias de nuestro amigo Pablo Neruda. Y también mencionar que otros autores, ¿no?, que también tienen libro de memorias. Por ejemplo, nuestro amigo y compatriota Mario Vargas Llosa, El pez en el agua, por ejemplo. El mismo Gabriel García Márquez, ¿no? Vivir para contarla, por ejemplo, ¿no? El premio Nobel de 1982, Vargas Llosa el 2010 y Pablo Neruda en 1971. Bueno, y las etapas que justamente desarrolló Pablo Neruda, si hablamos de ejes, podemos vincular en 2 ejes ahí, que tenemos el eje del amor y el eje social. Cuando hablamos del eje del amor, ahí vemos una primera etapa, la etapa de iniciación, y también la etapa residenciaria. Cuando hablamos del eje social, también podemos hablar de etapa sociopolítico o sociopolítico, o poesía profesional también, ¿sí? Y si queremos hablar de etapas nada más, entonces iniciación, residenciaria, social política y profesional. 4 etapas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de iniciación encontramos 20 poemas de amor y una canción desesperada, justamente donde se ve el amor juvenil, vinculada al modernismo, inclusive le dicen neorromanticismo también, inclusive algunos. ¿Ya? Cuando hablamos de residenciaria encontramos el aspecto ya vanguardista, ya con una tendencia del surrealismo propio que él va a adoptar, como por ejemplo tenemos la obra Residencia en la Tierra, donde hay una visión pesimista sobre la vida, ¿no? Y no sobre la vida, sino sobre la existencia del hombre, porque él dice, sucede que me canso de ser hombre. A continuación vamos a ver el poema, ¿sí? Y les invito a leerlo y ustedes también a analizarlo. Tiene un contenido muy profundo. Recordemos que la poesía vanguardista y las características que hemos visto al inicio presenta ahí la llamada ruptura gramatical y hermetismo en el contenido del mensaje. Hay un mensaje oculto, ¿sí? Oscuro, como algunos le dicen también,
Entonces, importante el análisis de la poesía, de los poemas que justamente han desarrollado estos integrantes de la poesía vanguardista. Ahí tenemos parte de ese poemario Residencia en la Tierra, es el poema Walking Around, que justamente vamos a verlo a continuación, después de esta diapositiva. Después tenemos la otra etapa, la poesía sociopolítica, donde justamente encontramos el poema Canto General, el poemario Canto General, y dentro de ellos el poema Altura de Machu Picchu. ¿Sí? Inclusive fue pregunta de examen de admisión sobre esta obra, quién la escribió, y en las claves colocaban a 4 peruanos y un chileno, como Pablo Neruda. Entonces, el que menos no se esperaba este tipo de preguntas relativo a justamente uno de los complejos arquitectónicos más importantes del mundo, porque es una maravilla inclusive del mundo, ¿sí? Machu Picchu. Y ahí Pablo Neruda le hace digamos, un renombre a este complejo importante para nosotros, ¿sí? Resaltando justamente lo trascendental de la cultura, sobre todo incaica, ¿sí? Y ahí está el Canto General con el poema Altura Machu Picchu. Y también vemos la poesía profesional, justamente encontramos ahí odas elementales, donde se encuentra la sencillez, el tono vital y optimismo, ya, inclusive como propio de un poeta, ¿no? Inclusive alabando al mar, al tiempo, al vino, ¿sí? Inclusive a la cebolla también, oda a la cebolla también encontramos. Bueno, esas son las obras que están vinculadas justamente a esas etapas, a esos ejes, ¿sí? Que ustedes pueden visualizar en esa diapositiva. Recordar también que él estuvo cuando estalló la Guerra Civil Española y escribió ese famoso poema España en el corazón, ¿sí? Y si recordamos, nuestro amigo César Vallejo también tiene un poemario, España parte mi este cáliz, donde hay un poema muy conocido por nosotros que se llama Masa, donde justamente él va a mostrarnos el tema de la solidaridad humana, algo que conforme ha pasado el tiempo ha sido perdiendo. Y ahora que estamos en esta situación, es lo que se busca justamente, ¿no? La solidaridad. Importante tema. Muy bien, pasamos a otra diapositiva. Justamente está el poema Walking Around, donde menciona que sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las astrerías y en los cines, marchito impenetrable como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero ver establecimientos ni jardines. Ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo, y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos ateridos, muriéndome de pena. El poema Walking Up tiene un mensaje y yo les invito a descifrarlo, les invito a leer y ser parte de lo que nuestro amigo Pablo Neruda quería mostrarnos, esa falta de sensibilidad que a veces el hombre tiene. Bueno, continuamos. Y por supuesto el poema 20, imperdible, parte de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Clásico es, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Bueno, también, por supuesto, ahí se aprecia ese amor juvenil que hemos mencionado hace un momento. Y ya casi ya para terminar, justamente entramos a esta etapa donde encontramos a nuestro amigo Octavio Paz, sí, mexicano. Justamente él nació en 1914 y falleció en 1998. Él a los 17 años publicó sus poemas en la revista Barandal. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de México y realizó estudios especializados
en literatura en Estados Unidos, en Francia y en Japón. Perteneció al grupo Taller, editó una revista con el mismo nombre, fundó las revistas Plural y Vuelta. Esas revistas, por si acaso, tienen un contenido más que todo de crítica, de análisis, en el aspecto cultural, ¿sí? Y a veces también vinculado a lo político, ¿por qué no decirlo? Las obras de nuestro amigo Octavio Paz están girando en lo lírico y en lo positivo. En lo lírico, por ejemplo, encontramos los poemarios Luna Silvestre, El Rey del Hombre, Libertad bajo palabras, Salamandra, Ladera Este, El Monogramático, Topoemas, Convergencias, Blanco. Y en lo expositivo encontramos al pastor Juan Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, El Logro Filantrópico, El Laberinto de la Soledad, y por supuesto a los 80 años aproximadamente él escribe este ensayo llamado La Llama Doble, que pertenece al género expositivo, especie, vuelvo a repetir, ensayo, donde vincula justamente la palabra erotismo y el amor, inclusive el erotismo vinculado a la sexualidad. Es un ensayo muy interesante sobre la vida justamente de ese ser humano, ¿no? Ese ser humano que tiene que tener erotismo y amor para que pueda desarrollar de una mejor manera su vida. Y bueno, les agradezco por su tiempo, les agradezco por su atención, ¿sí? Vamos a dar unas correcciones aquí y voy a aumentar algo más. Ustedes me van a permitir hacerlo, la disculpa más bien del caso. Eh, bueno, saben, lo voy a decir, ustedes saben muy bien que yo no soy de utilizar diapositivas. Los que me conocen, quienes me conocen, saben que yo soy de hacer mi pizarra y escribo, ¿sí? A la antigua, como se dice, ¿sí? Vaso alto, ahí había que corregir, ¿sí? Había que corregir ahí, voy a guardarlo. Eh, ya, también aquí voy a colocar que Octavio Paz, ¿sí? Obtuvo el premio Nobel. A ver quién me dice, ¿cuándo fue? ¿Qué año obtuvo el premio Nobel? Qué interesante sería, ¿no? Tener algo más interactivo, ¿no? Premio Nobel 1990. Él es Octavio Paz. Y bueno, no es lo único que voy a compartir con ustedes. Ahora vamos a desarrollar justamente la separata juntos. La idea es que ustedes también hayan desarrollado esta clase ya y estén repasando las unidades 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Lo importante es darle tiempo a lo que nosotros día a día, bueno, ustedes día a día en este caso, eh, quieren conseguir su objetivo. ¿Sí? El objetivo es ingresar, el objetivo es formarse como personas, como profesionales, es la idea, ¿sí? Es lo que uno quiere y nuestro objetivo en nosotros es contribuir a esa formación. Bueno, voy a compartir algo más, esperen, disculpen, más bien esto, acá también voy a compartir. Ajá. Bueno, y acá vemos justamente lo que estoy compartiendo con ustedes, es la separata justamente de esta unidad, ¿sí? Y voy a acercarme un poco más, tal vez no me van a poder visualizar bien. ¿Sí? Dice, la pregunta uno justamente dice, es una tendencia vanguardista. Y si hablamos de vanguardismo, recordemos nosotros que estamos hablando de los sismos, ¿sí? El posmodernismo es anterior, surgió en el siglo XIX y también XX, por supuesto. 19 y 20. 19 y 20. El realismo es siglo XIX, mediados del siglo XIX, y el surrealismo es siglo XX. Es un ismo justamente de la vanguardia, ¿sí? Que se desarrolló a partir de 1909 hacia adelante. Inclusive se menciona que el surrealismo se desarrolló en 1920 aproximadamente, ¿no? El simbolismo es anterior, el naturalismo también es anterior, ¿no? Del siglo XIX, por así decirlo, ¿sí? Fines hacia atrás, ¿no? Mediados, inicios del siglo XIX, inclusive algunos movimientos que están ahí mencionados en la pregunta 1. El istmo es el surrealismo en este caso. Pregunta 2. Relación de autor, país de origen. Ernesto Cardenal, dijimos dónde pertenecía él,
él pertenecía a Nicaragua. Nicolás Guillén a Cuba. Inclusive mencionamos que él desarrolló una poesía de tendencia social. Enrique Verástegui, peruano, integrante del movimiento Hora Cero, que fue fundado por villarrealinos, ¿no? Y recordar que Verástegui era sanmarquino y seguía un villarrealino. Bueno, son parte, ¿no? Son fundadores, son parte. Pero ahí el que generó todo este movimiento fue Jorge Pimentel, justamente villarrealino, que hemos mencionado hace un momento. Estudió literatura, estudió periodismo, bueno, letras, ¿no? También. Pregunta 3. ¿Son considerados como los fundadores de la nueva poesía hispanoamericana? Por ejemplo, encontramos ahí en la pregunta A, Vallejo. Claro, Vallejo sí, pero Cardenal no. Cardenal es integrante de esa poesía hispanoamericana. Octavio Paz sí, Cortázar no. Cortázar, él tiene narrativa, ¿no? Tiene novela, tiene cuento, es integrante del boom latinoamericano. Julio Cortázar, argentino. Bueno, en la pregunta B descartado, ¿no? La C, el Cortázar mencionamos ahorita, el parte del boom latinoamericano, no es poesía. Gabriel García Márquez tampoco. Ellos harían, por así decirlo, parte de lo que conocemos como el boom latinoamericano. Octavio Paz y Neruda, claro, ellos son los fundadores e iniciadores de esta nueva poesía hispanoamericana. Y no solo ellos, también dijimos que estaba Vicente Huidobro y también estaba el mismo César Vallejo. Cuatro fundadores, en la diapositiva que hemos mostrado hace un momento. Bueno, también mencionar a Nicolás, en la E dice Nicolás Guillén. Nicolás Guillén es un poeta social, es un integrante más, no es un fundador. Entonces la clave sería la D, como está marcado ahí. En la pregunta 4, poemario escrito por Pablo Neruda. Y ahí tenemos Altazor, por ejemplo, de Vicente Huidobro, Luna Silvestre es de Octavio Paz, ¿no? Songo de Cosongo es de Nicolás Guillén, Fervor de Buenos Aires de Jorge Luis Borges, justamente cuando ese poemario, ese poema lo escribe cuando en su fase ultraísta, ¿no? Jorge Luis Borges. Bueno, eso también lo hemos mencionado en clase, ¿no? La clave sería la C, residencia en la tierra. Inclusive hay un poema que forma parte de ello que se llama Walking Around, ¿no? Que también está en las diapositivas que hemos mostrado hace un momento. 5. Fue el segundo chileno en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1971. Ahí está, encontramos a Pablo Neruda, ¿no? Neftalí Reyes Basualto, Ricardo Eliezer, Neftalí Reyes Basualto. Muy bien. La pregunta 6 dice, ¿es correcto con respecto al vanguardismo hispanoamericano? La A dice, nace en la primera década del siglo XX. No, no nace en la primera década, nace en la segunda década del siglo XX esta poesía hispanoamericana, este vanguardismo hispanoamericano, en la segunda década del siglo XX, no en la primera. Se llama vanguardismo nada más, ahí sí puede ser, pero hablamos de vanguardismo hispanoamericano, ahí ya cambia, ya es en la segunda década, no en la primera. La clave B dice, comprende manifestaciones como naturalismo, simbolismo, etcétera. No, lo que comprende son los sismos, expresionismo, cubismo, dadaísmo, existencialismo, el futurismo mismo, el surrealismo, bueno, el creacionismo que es originario de América con Vicente Huidobro. Bueno, la pregunta C dice, los brotes vanguardistas presentan en común la metáfora original y el uso del verso libre. Claro, esa es una característica del vanguardismo. Y en Hispanoamérica también se dio, por supuesto. Huidobro, Guillén y Vallejo son fundadores de la nueva poesía en Hispanoamérica. Bueno, Huidobro y Vallejo sí, Guillén no. Guillén desarrolló una poesía social y es un integrante importante de esta poesía hispanoamericana, pero no es un fundador. 7. Perdón, sería el vanguardismo presenta una poesía solo con un contenido social, no, también hay una poesía pura, lo dijimos, del 45 al 55, la poesía pura y social se desarrollan por separado, y en el 60 al 70 se van a fusionar por una necesidad literaria, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la clave en la 6, sería la C, ¿sí? En la 7.
Es un libro de memorias y poemas de Pablo Neruda, respectivamente. Bueno, hemos mencionado el libro de memorias, está en la diapositiva, Confieso que he vivido, y encontramos el poemario Canto General, donde encontramos el poema Alturas de Machu Picchu. ¿Sí? Inclusive hablamos de las etapas, justamente aquí están las etapas, ¿no? Relacione correctamente, la pregunta 8 dice, etapa literaria, obra literaria Neruda, de iniciación. ¿Con qué vinculamos? Con 20 poemas de amor y una canción desesperada. En la residenciaria, ¿con cuál? Con Residencia en la Tierra, donde está Walking Around, otra vez repito ese poema. Compromiso político-social, justamente encontramos Canto General, donde encontramos al Machu Picchu, y encontramos de poeta profesional, encontramos odas elementales. La clave sería la E. Ahí. Muy bien. La 9. ¿Qué enunciados están relacionados con la vida y obra de Octavio Paz? Por ejemplo, la 1 dice, una de sus obras más brillantes se denomina La llama doble. Claro, es una de sus obras en ensayo, en género expositivo, especie de ensayo más importantes de Octavio Paz. La llama doble, la doble llama de la vida, del ser llamado humano. ¿Sí? Está bien ese entonces. 2. Se destaca por su producción lírica y expositiva, claro, inclusive él dice dos columnas, ¿sí? Donde justamente menciono sus obras líricas y sus obras expositivas. ¿Sí? Muy bien. 3. Obtiene premio Nobel en el 1971, amigo de Salvador Allende. No, eso pertenece a nuestro amigo Pablo Neruda. 4. Integró el movimiento surrealista. Claro, la clave sería la E entonces. 9E. 10. Son obras expositivas de Octavio Paz, excepto cuál no es una obra expositiva, porque es una obra lírica, Libertad bajo palabra, beso. Las demás son expositivas. Inclusive Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe, así se llama por si acaso, esa obra expositiva justamente está vinculada a la identidad mexicana. Interesante obra que nos plantea Octavio Paz. La clave es beso. B. 11. El periodo de iniciación de la poesía de Neruda tiene un carácter, lo pusimos ahí en la diapositiva, ¿no? Carácter modernista, inclusive se menciona neorromántico. ¿Ya? Ese periodo de iniciación también le dicen. ¿Ya? La 12. Señale verdadero o falso sobre la poesía hispanoamericana. Bueno, ahí justamente encontramos, ¿no? Dice, en un inicio se orientó hacia la poesía pura, posteriormente se llevó a la poesía social. Verdadero, muy bien. Huidobro y Borges se iniciaron como poetas puros, sin compromiso social. Verdadero, muy bien. Pablo Neruda se inició como poeta social. No, él fue poeta puro, o desarrolló una poesía pura y luego desarrolló una poesía social. Entonces sería falso. 4. Nicolás Guillén fue un poeta social, claro, de protesta, de reclamo contra la discriminación de los hombres de color, como antes le decía, ¿no? Ahora afroamericanos. Bueno, 13. Poetas hispanoamericanos que obtuvieron el Premio Nobel de Literatura. Bueno, Premio Nobel de Literatura a Neruda, claro, en la clave A, ¿no? Neruda, sí. Borges, no, lo rechazó más bien. Mistral, sí, pero Borges no, entonces no es la clave. Huidobro, Mistral, Paz. Huidobro no. Mistral sí, Paz también. Paz, Vallejo, Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa sí recibió premio Nobel, pero él no es poeta, él es narrador, eh, ensayista, pero no desarrolló poesía. Vallejo no obtuvo el premio Nobel tampoco, ¿no? Bueno, otro, Vicente Aleixandre, bueno, sí, pero él es español, es europeo. García Márquez también es premio Nobel, pero él es narrador. O sea, ahí Vargas igual, no es la clave tampoco. Y la EDI, que sí es la clave, dice García Márquez, Neruda y Paz. Pero habla de poetas, ¿no? Poetas. Mm. Ahí habría que ver esa pregunta, ¿sí? Habla de poetas.
poetas. Si habla de poetas, García Márquez no tiene poesía, ¿no? Que recuerde yo, Neruda y Paz sí tiene. García Márquez no tiene, pero bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a tener que colocar la clave E, ¿no? La clave E, pero haciendo esa salvedad, por si acaso, ¿verdad? García Márquez no tiene poesía, él desarrolló obra en lo que es narrativa, tiene crónica inclusive, tiene novela, tiene cuentos, tiene libro de memorias, pero bueno, vamos a vincularlo con Neruda y Paz. ¿Ya? Vamos a hacer esa, o inclusive podemos poner ahí también otro premio Nobel, Gabriela Mistral, también podemos colocar ahí premio Nobel Poesía Hispanoamericana, ¿no? Bueno, la 13 vamos a dejar la clave E, haciendo la salvedad, haciendo eh, esa corrección de esa pregunta. ¿Sí? La disculpa es del caso. 14. Son obras poéticas de Octavio Paz, excepto, y siempre hay que leer hasta el final, excepto, ¿no? La llama doble, justamente. ¿Por qué? La llama doble. La llama doble es una obra expositiva, es un ensayo. Las demás son obras líricas, obras líricas. Bueno, pregunta 15. Sobre la biografía de Pablo Neruda, marque lo correcto. ¿No? Su verdadero nombre es Pablo Reyes Basualto. No, su nombre es, en realidad es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Entonces no es la clave, no es la clave. Otro, se le otorga el Nobel en 1972. No, fue en el 71. Fue poeta, catedrático, diplomático y presidente chileno. No, ese fue Salvador Allende, fue Pablo Neruda. Su obra España en el corazón fue publicada en su autobiografía. No, tampoco. Lo vivió sí, pero no con esa tendencia autobiográfica. Y la 15 dice, muere desolado por la pérdida de su amigo Salvador Allende en 1923, y esa es la clave, la E. ¿Sí? La 16, poeta chileno, fundador del creacionismo. Encontramos justamente a Vicente Huidobro, su obra más importante es Altazor. 17, relacione correctamente autor y libro de memorias. Neruda, justamente encontramos Confieso que he vivido, Vargas Llosa, El pez en el agua, Brea Echenique, Permiso para vivir, ¿no? Tiene tres inclusive, permiso para vivir, permiso para sentir, permiso para retirarme, que fue publicado el año pasado, y García Márquez, Vivir para contarla. La clave sería la C. ¿Sí? La 18, vincule país de origen a autor. Encontramos en Argentina a Alejandra Pizarnik, encontramos en Perú a Blanca Varela, en Cuba a José Lezama Lima y en Chile a Enrique Lima. La 19, Walking Around, se encuentra dentro del poemario de Neruda llamado Residencia en la Tierra. Muy bien. Y 20, autor de salmos y epigramas, Ernesto Cardenal. ¿Sí? Bueno, jóvenes, señoritas, les agradezco por su tiempo, les agradezco por su atención y esta clase es, digamos, va a contribuir un poco hasta que se reanuden las clases de manera ya presencial. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.